Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Endica Montiel, nutricionista, entrenador personal, superinfluencer y atleta de élite, y además un mega experto en la hipertrofia muscular. El ejercicio físico es la estrategia más potente para vivir más y mejor. Y dentro del ejercicio, una de las cosas más útiles que podemos hacer es ganar fuerza y musculatura. Piensa que a partir de los 50 perdemos alrededor de un 3% de la fuerza cada año. Esta falta de fuerza y musculatura es una de las principales causas de pérdida de calidad de vida en gente mayor. Esta es la razón principal por la que llevo mucho tiempo con ganas de entrevistar a Endica. Endica no solo es experto en fitness y nutrición, es un testimonio viviente de cómo la determinación y el conocimiento adecuado pueden superar cualquier obstáculo. Es autor de los libros Ayuno Consciente y Esclavos de la Comida y tiene ideas que desafían las normas clásicas de la musculación. Por cierto, su cuerpo es una clara prueba de que lo que dicen funciona. En definitiva, que es la voz que necesitas escuchar para transformar tu cuerpo. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de la hipertrofia muscular, desde sus fundamentos hasta los mitos más comunes. Endica nos guiará a través de protocolos de entrenamiento y además compartirá anécdotas personales que te dejarán pegado a los auriculares. Yo te confieso que tengo unas ganas locas de aprender de Endica para mejorar mis propias rutinas de entrenamiento. Y sin más dilación, te dejo con Endica Montiel, desvelando los secretos y rompiendo falsos mitos sobre la hipertrofia muscular. Bueno, Endica, buenos días. Muy buenos días, oye, pedazo de introducción, tío, me ha ¿Sí? encantado, me ha ¿Te ha encantado, gustado? de Bueno, verdad, es te que felicito. Porque al final esto es un trabajo también que llevas tú y, oye, muy buena introducción. Con el dato de cómo perdemos fuerza, ¿no? A partir de cierta edad y cómo necesitamos, ¿no? Al igual que pasa en la vida con los ahorros, necesitamos crear ahorros para luego cuando nos jubilemos poder vivir tranquilos, pues con la masa muscular y la fuerza yo creo que va un poco de la misma línea, ¿no? O sea, necesitamos crear cuando realmente podemos crear y no tenemos tantas complicaciones, tenemos que darle caña, tío, y el foco tiene que estar ahí, en la masa muscular y en la fuerza, sin ninguna duda. Chapó. sí, y además es una cosa que yo supongo que tú hace muchos años que sabes, pero a mí me parece que hace como 2 años que la fuerza se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Porque antes estábamos más en cardio, en hits. ¿Qué crees que llevó a este cambio? Bueno, sí que va un poco de la mano de la ciencia, ¿no? Cada vez hacemos más casos a las publicaciones, hay más científicos que salen de los conflictos de interés del propio sistema y nos muestran otra vertiente. Yo creo que esto nos está abriendo un nuevo paradigma, ¿no? Y estamos comprendiendo que hay mucho más allá de lo clásico, de lo común e incluso de lo normal. Y esta nueva perspectiva que nos está haciendo dudar, nos está haciendo investigar, buscar respuestas, pues nos da lugar a que, por ejemplo, sepamos, ¿no? que la fuerza es algo vital y esencial para el ser humano. Sí que ha habido una transición, tal y como comentabas, ¿no? Con el tema del cardio, donde antes pensábamos que el cardio era lo mejor y era lo único, ¿no? E incluso pues, no obviábamos la fuerza, pero hoy entendemos la fuerza como el mejor medicamento. De hecho, sabemos que aún la farmacia, la industria farmacéutica, todavía no ha igualado a través de una pastilla todos los efectos beneficiosos que tiene el entrenamiento de fuerza. Y esto es muy difícil porque la industria farmacéutica iguala todo a una pastilla, iguala los efectos de un ayuno a una pastilla, pues una metformina, iguala los efectos de otro tipo de actividad o herramienta a una pastilla. Pero con el entrenamiento de fuerza es lo que a mí me encanta, es que todavía no lo ha conseguido porque tiene tantos beneficios, múltiples beneficios, que de momento no hay nada que iguale el entrenamiento de fuerza en la salud de las personas y sobre todo en las consecuencias que va a generar esta. Y de hecho, ya has visto el guión que te he mandado y creo que empezaremos esta conversación repasando estos beneficios, pero antes de empezar sí que me gustaría un poco que nos contaras quién eres
Y tenía pensado empezar preguntándote sobre una cosa que leí en tu bio, y es que parece que tú tuviste un problema de crecimiento en la infancia, pero igual luego llegaste a ser un atleta Sí. de élite, ¿no? ¿Qué pasó y cómo lo solucionaste? Bueno, yo creo que son complicaciones que todo el mundo tenemos, ¿no? Y que realmente en función de la actitud y que de cómo los enfoques, pues sales limitado o sales te beneficia, ¿no? Y en mi caso, pues también yo creo que es un poco la forma de ser que yo tengo, ¿no? Soy una persona que me gustan mucho los retos, que cuando me caigo me levanto, que confío mucho en mí. Esto es uno de los valores también que intento inculcar en mis hijos, ¿no? Todo esto de que no tengan miedo a fallar, a preguntar, a hacer las cosas mal, que es una oportunidad que el resto de personas no ven, ¿no? Y que sobre todo confíen en ellos, en mí, ¿no? Para poder tirar hacia adelante. Entonces sí que es verdad que yo me desarrollo, pues mi desarrollo físico fue bastante lento. De hecho, pues yo jugaba fútbol en las categorías del Athletic Club de Bilbao y claro, ahí pues llega un momento en el de cadetes juveniles que, pues, que la gente con 15, 16 años desarrolla y yo parecía que tenía 12 años, o sea, se notaba mucho, ¿no? No tenía ni vello en ningún lado, entonces un poco la preocupación, ¿no? De qué se está haciendo, de tal. En mi familia, una familia muy, muy humilde, pues no tiene conciencia tampoco de la alimentación, tampoco podemos ir a ciertos médicos como podríamos hacer ahora, o cualquier persona tampoco puede, ¿no? Pero no tenemos, y pensamos que es más o menos normal. Sí que es verdad que por parte del club, del Athletic, pues intentar hacer un estudio, a ver qué está sucediendo, ¿no? Y me hacen un estudio y vemos que hay un retraso en el crecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que yo vengo de un pueblito de aquí de Álava, aquí viene como mi primer choque ante la vida real, ¿no? En el que, pues, un chaval que puede llegar a tener una proyección en el fútbol y que en un pueblo pequeño que está jugando en un equipo, en unas categorías, en un equipo de primera división, pues siempre es un poco expectante, ¿no? Y te conocen por la calle, te conocen, te animan, tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando a mí me dan baja en el Athletic, que es en juveniles, pues es como que me veo un poquito abajo y es donde empiezo a incluso a tener faltas de autoestima, cuando yo nunca he tenido falta de autoestima, ni mucho menos. Por eso me refuerzo mucho la confianza en mí, ¿no? No en que tú puedas confiar en mí, sino en que yo confíe en mí, en mis posibilidades, en que si me propongo algo lo voy a conseguir. Y aquí fue un punto de inflexión mía, ¿no? En cuanto me echan, me dan baja, algo tengo que hacer, porque yo quería jugar a fútbol, Oriol. O sea, era mi pasión, llevaba toda la vida jugando a fútbol y lógicamente algo pasaba. O sea, no era normal estas diferencias físicas, ¿no? Y decido apuntarme en un gimnasio, ¿no? Esto ya pues, juveniles con 17 años. Con 17 años me decido apuntarme en un gimnasio. Porque con 17 aún no te habías desarrollado. Con 17 era un chaval de 13 años. O sea, Wow. de 13 años. Y me meto en el gimnasio, me empiezo a tener una obsesión por las revistas de culturismo, o sea, me fijo en los músculos, tal, y guau, me empiezo a leer todo de Arnold Schwarzenegger, la vida de Arnold Schwarzenegger, veo que Arnold Schwarzenegger también tuvo ese mismo problema de crecimiento y que también va a entrenar para crear masa muscular, y empiezo a investigar, empiezo a leer, De hecho, otra de las cosas que me sucedió en ese aspecto, ya no solo en un aspecto físico, sino en un aspecto educativo, es que yo era un desastre educativo, yo era un fracaso educativo. Tengo dislexia, no me gustaba estudiar absolutamente nada, no me focalizaba. Y ahí es donde me doy cuenta de que puedo leer sobre nutrición, sobre deporte, y me foco y empiezo a leer revistas, como digo, revistas, y empiezo a entender que por dónde me tengo que declinar, ¿no? Cómo va a ser mi recorrido y qué es lo que realmente me gustaba, ¿no? Entonces, por ese aspecto de crecimiento personal, a mí me ayudó mucho este problema de crecimiento, ¿no? Porque al final descubrí mi pasión y descubrí que aunque tengas dislexia, que tengas, sea hiperactivo, que muchas veces tenga falta de concentración, cuando te gusta algo, lo absorbes bien, o sea, me sacas de otra cosa y me distraigo con mucha facilidad, pero en lo mío me focalizo
lo entiendo, que es algo que claro, que yo cuando leía no entendía, leía por leer, ¿no? Y voy adquiriendo ese conocimiento que incluso luego lo puedo compartir, ¿no? Que luego ya he aprendido que realmente es cuando tú adquieres ese conocimiento. Porque al final el sistema educativo, esto es otra cosa, pero el sistema educativo te enseña a memorizar puntualmente para un examen, pero no te enseñan a tener ese conocimiento para luego poder aplicarlo. Y esto es un fallo que yo veo en este sistema. Entonces, volviendo al tema del físico, en esta con 17 años pues empiezo a entrenar y empiezo a tener un cambio. Empiezo a ver cambios físicos y de hecho esto es muy gracioso porque yo sigo jugando a fútbol, pero me voy, digamos, a un asociado del Athletic, ¿no? En este caso, que es como, no es el Athletic, pero son gente que crean futbolistas para poder cogerlos. Se llama filiales. Y es curioso porque juego contra mi mismo equipo y cuando juego contra mi mismo equipo, pasado 7 meses, porque nos tocaba en enero jugar, no me conocían mis compañeros que habían estado. O sea, yo empecé en el Atleti en Benjamín, o sea, con 8 años y duré hasta los 17. Entonces, no me reconocían, pero ¿qué te ha pasado tal? Y yo tampoco me veía tanto cambio físico. Pero sí que es verdad pues, que ya se empezaba a notar, ¿no? en el cuerpo y fue algo que también pues, me motivó, ¿no? Y me ayudó con el fútbol, que antiguamente estoy hablando, esto son hace pues, 12 años. O sea, las pesas eran prohibidas en el fútbol. Y hoy en día vas a cualquier equipo de fútbol profesional y donde más dinero tienen invertido es en el tema de endurance, del deporte, de los gimnasios. Ves gimnasios que no ves a pie de la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha descubierto de cómo la fuerza es vital en cualquier tipo de atleta, ¿no? Entonces, ahí voy teniendo un crecimiento a nivel de desarrollo muscular, empiezo a tener más interés por la nutrición, empiezo a ver. Yo siempre digo que cuando tú eres consciente de que algo te funciona, lo haces mucho mejor, ¿no? Y parte de mi metodología hoy en día de trabajar y abordar a mis pacientes es hacerles conscientes. Porque en el momento que les hagas conscientes de todo lo que está sucediendo y que ellos piensan que no suceden, porque el prisma del paciente siempre, pues generalmente es la estética, el peso, ¿no? Y obvian todo el resto de sensaciones. Mi intención con mis pacientes es que descubran todas esas sensaciones que tienen ocultas y que digan, ¿qué me está pasando? ¿No? Y que luego ya vean el físico. O sea, y aquí viene la frase que he aprendido, o sea, esto es un aprendizaje mío, ¿no? Yo me veo bien porque me siento bien, ¿no? O sea, para verme bien estéticamente me siento bien. Y yo en este trayecto que he tenido de centrarme mucho en mi físico, perdí un poco esta sensación de sentirme bien y solo me fijé en verme bien. Y creo que esto es un problema que quien entra en una dinámica de entrenamiento o del fitness le pasa 100%. Otra cosa es que no se den cuenta, pero cuando llega la madurez, llega este tiempo, ¿no? Creo que sí que te vas dando cuenta de que realmente lo importante es cómo te sientes y no cómo te ves. Y ese es el punto donde hiciste este cambio? ¿Cuándo hiciste este cambio de chip? Pues este cambio va dado pues que termino mi etapa de fútbol, la termino porque pierdo la ilusión ya por el fútbol y no soy muy competitivo yo. Soy muy competitivo y me gusta competir. Me gusta, si yo voy a jugar a fútbol, me gusta jugar a fútbol. Yo no quiero estar en el mejor equipo en el banquillo. O sea, entonces llega un momento con 24 años, que yo estoy en un segunda B, y no juego lo que me gustaría a mí, ¿no? Juego medias partes, 20 minutos, tal, y así lo aguanto durante un año, una temporada, y la siguiente temporada. Y fíjate que te he dicho que soy un tío comprometido, que si tengo algo, lo voy a luchar, pero también va un poco por la sensación de la ilusión, ¿no? O sea, yo no voy a hacer algo, por muy comprometido que sea, no voy a hacer algo si no me llena. Y el fútbol me dejó de llenar, tío, y descubrí que había un gran negocio detrás del fútbol, ¿no? Que ya no era... Hay mucha gente que se ha quedado en la cuneta, yo digo, por el hecho de que pues, el fútbol entra en un negocio, juega en esas categorías, juega sobre todo el que más gana, pues si tienes a un tío que gana 6.000 euros al mes y otro que gana 800, tienes que sacarle al de 6.000, por muy bueno que sea el de 800, ¿no? Claro. Entonces, algo así me sucedió, entonces me quemé con el fútbol.
Y como yo sabía con mi desarrollo físico, pues dije, me voy a focalizar al máximo posible en la nutrición y me voy a... Bueno, todavía el tema del fitness todavía no estaba. O sea, me dedico a la nutrición, ¿no? Y en el tema de la nutrición empiezo a estudiar nutrición y abro mi consulta con una tienda que era un herbolario, ¿no? En aquella entonces, en el 2012 hago esto, ¿no? Imagínate en el 2012, Oriol, hablar de omega 3, de vitamina D o de proteína, ¿no? ¿Qué era esto, no? Te miran como loco. Entonces, sí, yo tenía mucha ilusión porque también estaba muy empapado de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero en España todavía era difícil esto. Y de hecho lo pasé bastante mal, ¿no? Porque claro, yo dejo el fútbol para montar mi consulta y mi herbolario y me doy con la otra realidad, ¿no? Que es la realidad del emprendedor, del mundo empresarial, y es que no entra ni Dios en la tienda. O sea, y cuando entra la gente, me entró esto es curioso, me entró una señora con un bote, y me dice, no, a ver si me puede dar esto, tal. Y digo, bueno, dale. Y veo barniz. Digo, señora, que esto no es una tienda de pinturas. Y me dice, no, pero entonces, ¿dónde estoy? Tal, ¿no? Es una tienda de suplementos y los botes pues pueden parecer, tal. Otra me viene y me preguntaba a ver si tenía comida para perro. O sea, por los botes de proteína que son más grandes, tal, que están expuestos. No, hombre, no. Entonces, mi inicio no fue nada bueno. No fue nada bueno. Yo me acuerdo perfectamente que lo abro en el 2012, en febrero del 2012. Horroroso el año. Yo tenía dinero que había hecho en el fútbol, ¿no? Y iba tirando de ahí porque no tenía para cobrar. Tenía que hacer todas las obras que hice, todo el rollo en la tienda. Pues ya sabes, aunque sean 4 cosas, pues fueron 30.000 euros una lonja, ¿sabes? 30.000 euros de inicio y luego tenías que pagar tus autónomos, tal. Bueno, que no tenía que... Al final acabé pidiendo dinero a mis padres para pagar el alquiler mínimo, ¿no? Y llega Navidades y me dice mi madre, pues se junta mi madre y me cuenta, ¿no? Me dice, oye, hijo, pues lo has intentado, estamos muy orgullosos de ti, pero yo creo que esto no es lo que realmente necesitas. Vienes de jugando de fútbol, vienes de ganar dinero, oye, vete al fútbol mientras encuentres otra cosa, que no pasa nada, que lo has intentado y ya está. Y aquí es donde digo que no. Sí. Y digo que yo voy a ser el mejor, que lo tengo claro, que yo quiero ayudar a las personas y que voy a hacer lo que sea para realmente tener ese crecimiento y poder ayudar a las personas y que me conozcan. Entonces, claro, algo tengo que cambiar, Oriol. O sea, llega un momento que digo, vale, está de puta madre, pero ¿qué hago, no? ¿Qué tengo que hacer? Y dije, pues tengo que enseñar a la gente que tengo conocimiento. ¿Y cómo muestro yo a la gente que tengo conocimiento? Y digo, pues mira, hay un campeonato de Euskadi de fitness en junio del 2013. O sea, tenía 6 meses para preparar. Digo, voy a prepararme y me voy a demostrar a la gente que valgo, ¿no? Y llega el campeonato de junio del 2013, el 8 de junio, y gano el campeonato. Soy campeón de Euskadi de fitness. Wow. Y de la noche a la mañana, Oriol, empieza a entrar gente. ¡Pum! Que no te conocíamos, tal, quiero que me ayudes a tener la preparación, tal. Entonces digo yo, joder, si ha pasado esto con el campeonato de Euskadi, me voy a apuntar en España, a ver qué pasa, igual me conoce más gente. Ya empezaba, las redes sociales empezaban a activarse, ¿no? El tema del Snapchat, todavía de Instagram no permitía, pero el Snapchat empezaba a funcionar, Facebook, y digo, joder, pues me voy a apuntar al de España. ¿Qué pasa? Llega a España y gano el de España. Wow. Entonces, ¡wow! Empieza a ser conocido, o sea, de la noche a la mañana, que no estaba en el mundo, que de hecho no conocía el mundo, pues vengo y empiezo a ganar campeonatos importantes de que gente lleva preparándose años, ¿no? Entonces, como buen vasco que soy, digo, sí, esto en España me voy ¿cuál es el mejor campeonato que puedo hacer? Y es el Mister Olympia, que se celebra en Europa y en Praga. Voy a ir al Mister Olympia y así por lo menos que me genero más, que la gente me conozca y que tal, ¿no? Y llevo todo esto en un transcurso, ¿no? De años, de 2013 al 2016, y gano el Mister Olympia. Wow. Y me convierto en el primer... de casi sentirte fracasado absolutamente a la cúspide, ¿no? Total. Y me convierto en el primer español Mister Olympia en mi categoría, ¿no? En Physique.
Entonces, claro, ahí ya, pues imagínate, pues ya hablamos de gente de todo el mundo que me reconoce en este nicho, en el nicho del fitness, ¿no? Y ahí es donde yo digo que empiezo, no digo, no me voy a cortar las alas, empiezo a volar, ¿no? Y soy el primer español que va a Estados Unidos a competir también en mi categoría, al Arnold Classic, en Ohio. Me permiten darme una beca y me quedo 3 meses en California, en Venice Beach, por donde crecí viendo a los pues la me meca. quedo allí. Y ahí fue mi mayor crecimiento personal y sobre todo enfocado al fitness. Aprendí muchísimo, me rodeé de lo mejor, o sea, de los mejores culturistas del mundo y me pasaba horas en el gimnasio observando a cada uno de ellos, observando su manera de trabajar. Pues, no sé si es don o qué es, pero conecto muy bien con las personas. Y esto también me hizo pues, conocerles a ellos, integrarme con ellos, me invitaban, me iban a otros gimnasios con ellos. Entonces, conocí muy bien lo que se estaba viviendo allí, ¿no? Y luego lo pude traer aquí a España. Lo que pasa es que, claro, a partir de 2016, pues ya no hace falta irse a Estados Unidos para saber lo que están haciendo allí, ¿no? O sea, pero hasta entonces o estabas allí, lo veías allí o no lo podías traer. Y el traerlo aquí pues me ayudó mucho. Luego, lo que pasó es que pues, este estilo de vida era insostenible. Realmente, como bien te he dicho, trabajábamos y vivíamos para vernos cada día mejor. Y eso es muy egoísta y es un poco triste, Oriol. O sea, cada mañana yo me levanto queriendo superar físicamente y estéticamente. Y esto me generó, ¿no? Es un poco... esto me generó problemas. Esto me generó trastornos de conducta. Esto me generó problemas a nivel intestinal, porque al final, cuando tú la máquina la saturas y la exprimes al máximo, pues trae consecuencias, ¿no? Y en el 2016 cambio totalmente, o sea, empiezo a gustar qué me está pasando, empiezo a engordar, que yo he sido un ectoformo, empiezo a engordar, empiezo a tener depresión, empiezo a llorar, me iba por el coche llorando, o sea, el Endica no me reconocía y todo empezó por los problemas intestinales. Yo iba a un médico, yo iba a otro médico, solo me daban omeprazol, como me aumentó la TSH, me daban pastilla de Eutirox. Entré en una dinámica hasta que un médico me dijo que no, que tenía que empezar con un antidepresivo. Hostia, que hace 7 meses estaba en Estados Unidos y estaba viviendo, o sea, ¿qué ha pasado, no? Y es cuando yo decido que no no voy a hacer caso al sistema sanitario, o sea, no, y tengo que tirar por otra corriente. Y empiezo a tirar del hilo por otra corriente, que es la corriente integrativa, ¿no? Y casualmente me encuentro con el premio Nobel de Osumi en el 2016, hablando sobre autofagia, sobre ayunos. Pero claro, yo tenía muchísimo miedo a perder la masa muscular que tanto había generado y tantos años me habían costado. Entonces, hablar de hacer un ayuno, hablar de pasar 3 horas sin comer, era ponerme mal. Y es que yo me ponía mal. Yo me pasaban 2 horas y me miraba en el brazo a ver si había perdido masa muscular en el brazo. Yo me ponía alarmas para comer. O sea, estaba viendo todo lo contrario. Pero me encontraba tan mal y estaba tan mal y no me estaba funcionando la medicina tradicional que dije, mira, que sea lo que sea, pero yo no puedo seguir así. No puedo seguir hinchado, como si tuviera un globo aquí. No puedo tener acné, que nunca he tenido. En mi desarrollo nunca he tenido acné. No puedo estar apático, cansado, con falta de líbido. Todo. Un desastre, un desastre. Y es cuando decido, sea lo que sea, me voy a tirar por aquí. Y fue súper rápido, cuando me di cuenta que era lo correcto para mí. Cuando empecé a estudiar el tubo digestivo, la microbiota, comprendí que aquello que había vivido había sido una etapa más en mi vida que me había hecho aprender a valorar cosas, pero que para nada era saludable. O sea, y entendí que también muchas veces el deporte de élite no es saludable, ¿no? Y en este caso cuando hablamos del fitness o del culturismo. Y desde ese prisma dije, joder, pero tampoco lo puedo dejar porque me apasiona, a día de hoy me apasiona. Entonces dije, pues bueno, tengo que intentar ayudar a las personas a que no cometan mis fallos y hacerles ver que pueden seguir mejorando y pueden seguir optimizando esos recursos de ganancia de masa muscular, de mejora a nivel funcional.
con este prisma, respetando más el diseño humano, ¿no? Y en esto un poco intento, es la intención que yo tengo ahora, ¿no? Por eso yo digo que yo predico con el ejemplo. O sea, y como decías tú, mi mayor testimonio puedo llegar a ser yo, y no se trata de tener la razón, Oriol, se trata de predicar con el ejemplo. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer ver a las personas, ¿no? Wow, pues una historia impresionante, ¿no? Además, muy valiente también de exponerte en esos momentos difíciles, ¿no? Que a veces todos queremos contar lo bueno que nos y todo lo bien que nos va, pero decir, no, no, yo pasé por un momento tan difícil, creo que también demuestra mucha Sí, fortaleza, ¿no? Y la verdad es que me has dejado impresionado. Me he quedado con algunas preguntas aquí, sí, pero me las guardo porque hay una ¿vale? concreta que te la haré más tarde. Pero ahora ya que hemos entrado y que tú, o sea, lo que tú te gusta hacer es ayudar a la gente a, pues, a conseguir un cuerpo saludable, sano y bonito de una forma adecuada, pues me gustaría empezar un poco yendo por lo básico, ¿no? Para alguien que no entienda bien qué es la hipertrofia muscular, ¿en qué consiste? Mira, al fin y al cabo, esto está chulo que me preguntes, ¿no? Porque la gente quiere tener un físico, un propósito de físico y se piensa que por comer bien o, sí, vamos a decir bien, va a tener ese físico. Yo me encuentro mucho en consulta a las mujeres, joder, es que estoy flacia, pero fíjate que me alimento muy bien, hago todo esto tal, pero no consigo mejorar esta piel, no consigo mejorar este tono. Y la pregunta era, ¿pero acaso estás haciendo algo directo para tonificar, para mejorar esa masa muscular? Lo único que hay es el entrenamiento de fuerza. Y Claro, dentro del entrenamiento de fuerza tenemos vertientes, ¿vale? Que es rangos, sistemas y dan lugar a la hipertrofia, porque un entrenamiento de fuerza, una persona que hace halterofilia no está trabajando la hipertrofia de forma directa y específica. Entonces, para tener hipertrofia, ¿vale? Que es ese reclutamiento de fibras musculares que nos va a generar diferentes adaptaciones y nos va a ayudar a incrementar el tejido muscular, ¿vale? Necesitamos diferentes factores a tener en cuenta, ¿no? Necesitamos tener un tiempo bajo tensión, cuando hacemos una ejecución que hay un tiempo bajo tensión, necesitamos tener un estrés metabólico, ¿vale? Que ya luego lo explicaremos, necesitamos tener una tensión mecánica y luego tener un daño muscular. Y si el sistema de entrenamiento que estás realizando genera estos factores, tú vas a generar la hipertrofia, crecimiento muscular. Pero todos los entrenamientos de fuerza no generan estos mecanismos, ¿vale? Por ejemplo, una persona que hace CrossFit está entrenando fuerza, pero no está generando una hipertrofia específica en la cual puede, vamos a decir, diseñar de forma estética su cuerpo, ¿vale? O sea, y esto no quiere decir para que una persona que haga CrossFit no tenga un cambio en su estructura, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tú quieres centrarte en tu estética, tienes que irte hacia una hipertrofia mucho más específica y mucho más profunda a través de sistemas de entrenamiento que generen tiempo bajo tensión, estrés metabólico, tensión mecánica, daño muscular, ¿vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza nos ayuda a tener también una estética buena, vamos a decir, pero si tú quieres ser arquitecto de tu cuerpo, tienes que centrarte en un sistema de entrenamiento que vaya hacia la hipertrofia, que son con estos mecanismos. No sé sí. si lo he explicado. Sí, o sea, si te entiendo bien, a ver, dímelo si lo he entendido, al final la fuerza y la cantidad de musculatura no son exactamente lo mismo. O sea, tú puedes o centrarte en ganar fuerza o centrarte en aumentar tu musculatura, ¿no? Que la hipertrofia sería esto. Aquí ya me sale una pregunta, que es una cosa que siempre, o sea, me sale recurrentemente, ¿no? Y es, ¿por qué tendríamos que centrarnos en ganar musculatura y no en ganar fuerza, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento? Más allá del estético, que el estético es importante, evidentemente, queremos vernos bien y estar guapos y guapas, pero a nivel de salud, ¿por qué queremos ganar musculatura y no centrarnos absolutamente en ganar fuerza? Bueno, a ver, yo creo que tiene que ir de la mano. O sea, no quiero decir que no haya que ganar fuerza, ¿vale? Porque también uno de los puntos de la hipertrofia es el progreso, tener una sobrecarga progresiva, ¿vale?
Entonces, la fuerza vas a tener que ir incrementando para contemplar lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese estrés mecánico, ese daño muscular, esa tensión mecánica, pero va a ir por detrás que el crecimiento muscular, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que, como bien te digo, yo el ejemplo lo pongo en la halterofilia, ¿vale? Halterofilia, lo primero es la fuerza, ¿vale? Y por detrás podrá venir un crecimiento muscular, ¿no? Pero no es su prioridad el crecimiento muscular, su prioridad es la fuerza. Cuando hablamos de fitness estética, hablamos de un crecimiento muscular, ¿vale? Pero que dentro de ese crecimiento muscular, una de las variables es una sobrecarga progresiva, que también vayamos cogiendo más fuerza. Pero no es lo más importante la fuerza, porque la fuerza puede generar que, por ejemplo, haya una reducción de la ganancia de masa muscular. Porque en un entrenamiento... A ver, cuéntame esto. Sí, o sea, tú en un progreso de ganancia de masa muscular, si tú me quieres centrar, tú lo que quieres es ganar masa muscular, ¿no? Para eso estamos aquí, para ganar masa muscular. No estamos para ganar fuerza ni para hacer un crossfit, no, ganar masa muscular. Entonces, para ganar masa muscular, yo lo que tengo que tener en cuenta es lo que te digo, es qué mecanismos generan ese crecimiento de masa muscular. Dentro de esos mecanismos de crecimiento de masa muscular, uno de ellos es el incrementar la fuerza. Pero la fuerza, cuando yo me centro exclusivamente en la fuerza, el entrenamiento de fuerza toca mucho el sistema nervioso, ¿vale? Y centrarme porque esto es el ego también va con el ser humano, ¿no? Quiero mover más peso. Centrarme exclusivamente en cada semana aumentar más el peso, únicamente tener más fuerza, puede limitar el progreso de ganancia de masa muscular porque estás tocando el sistema nervioso, ¿vale? Y no recuperas de forma correcta y hay una fatiga neuronal. O sea, al fin y al cabo, las neuronas recorren, que lo conocemos como el sistema de neuromuscular, sistema que hay que respetarlo sí o sí. Por eso, la fuerza siempre tiene que ir de la mano de la técnica. Cuando la fuerza prevalece sobre la técnica, error, te quemas, ¿vale? ¿Sabes el ejemplo más chulo para entender cómo es un crecimiento muscular? No, cuéntamelo, porque aquí... El ejemplo más chulo para entender cómo funciona el crecimiento muscular, Oriol, es cómo puedes ponerte tú moreno. Yo quiero ponerme moreno. Para ponerte moreno, ¿qué tienes que hacer? Es ponerte al sol, ¿verdad? Sí. Vale. Pero si yo quiero ponerme moreno y el primer día me expongo 10 horas al sol, el segundo día, ¿tú crees que yo puedo ir a exponerme al sol? No, estás quemado. Estás quemado. Pues esto es la fuerza, ¿vale? El entrenamiento de fuerza, el ser humano nos pasamos muy rápidamente con el entrenamiento, ¿vale? Y cuando te pasas es que tu piel está quemada, como si tu piel estuviera quemada. Entonces, el rango óptimo para poder incrementar el moreno en tu piel, pues será saber dosificar muy bien la exposición al sol, ¿no? A la luz, ¿vale? Pues el primer día 1 horita y esto me permite poder ir el siguiente día otra hora y el siguiente día 1 hora y media más. Pues con el fitness y la ganancia de masa muscular es exactamente lo mismo. O sea, yo no me puedo meter cada día ir al 100%, ir al fallo muscular, porque esto no me va a permitir poder recuperarme para poder dar otra carga muscular y poder generar estas adaptaciones, ¿vale? La piel bronceada es una adaptación, ¿vale? El cuerpo se adapta a un estrés. Pero cuando el estrés es superior, porque me he pasado de horas al sol, ya no segrego melanina y me quemo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no puedo ir al sol, no puedo ir a entrenar. Lo mismo pasa con el entrenamiento. En el momento que yo me he pasado porque tengo el ego por las nubes y quiero ir a más, quiero entrenar con más fuerza de la que realmente mi técnica me permite, me fatigo. Y es aquí donde aparecen lo que son las agujetas, ¿vale? Las agujetas no son sinónimo de una progresión óptima, ¿vale? Las agujetas es sinónimo de que tienes que revisar tu entrenamiento y ver que realmente igual te estás pasando. Una cosa es molestia y otra cosa es que lleves 3 días o 4 días que no te puedas ni mover de los gemelos, del pecho, ¿vale? O sea, esto nos está indicando de que
ese entrenamiento ha sido excesivo. Esto es importante, porque mucha gente piensa que tener agujetas es la señal de que lo han hecho bien, ¿no? Aquí lo que me No, estás diciendo es que esto es señal de que se han pasado. Esto es lo mismo señal que es el sudar. El sudar no significa que esté bien hecho. ¿Cuánta gente conoces tú que se meten en entrenamientos de spinning como locos porque quieren bajar de peso y pegan unas sudadas de la leche y tú les dices, oye, ¿tú quieres perder grasa? Haz otro entrenamiento. Y no sudan y te dicen, oye, es que no he sudado nada, es que esto no vale para nada. Y es lo correcto. Pues claro, con las pesas vienen exactamente lo mismo. Unas agujetas. Ya no hablamos de molestia muscular, que siempre tiene que haber una fatiga. La agujeta, es dolor, no es molestia. Molestia, óptimo. Dolor, no óptimo, ¿vale? Y el dolor, pues lógicamente, es que ese entrenamiento te has pasado. Y la gente vive con agujetas constantemente. Entonces, aquí tienes que evaluar muy bien el entrenamiento, qué es lo que estás realizando, y estás generando demasiada rotura. Esto lo puedes ver en una analítica en la CK, ¿no? Ves este parámetro y te das cuenta realmente pues, que igual estás disparado y estás frustrado. O te estás pasando el entrenamiento, bajar esto, o también igual hay un fallo en la síntesis proteica. No estás ingiriendo la cantidad de proteína que necesitas, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que las agujetas no son óptimas, no es una sensación que te diga que estás haciendo las cosas bien, ¿vale? Y sobre todo esto lo que he explicado, ¿no? O sea, es muy fácil pasarte, o sea, en el crecimiento de masa muscular es muy fácil pasarte con el entrenamiento y no tener las ganancias que tienes que tener. Lo mismo con la pérdida de grasa también, ¿eh? O sea, pero valorando la ganancia de masa muscular, es muy fácil pasarte. Y es muy difícil que la gente entienda que no necesita ir al 100% y que con el 80% va a tener mejores resultados que al 100%. Entonces, un poco también... Es importante también, o sea, el saber que no hace falta llegar a fallo constantemente. Nos han educado a que tenemos que ser guerreros, guerreras, espartanos, y que si no sudas, que si no das el máximo, no vas a tener esa progresión, ese beneficio. No pain, no gain, que dicen. No pain, no gain. Y esto no es así. Pero es que esto es marketing, Oriol, esto es marketing que yo lo he vivido realmente. Yo he ido a Estados Unidos y he visto a culturistas que veían las revistas y estaban moviendo 300 kilos y luego les veías en su momento y entrenaban con pesos, pues voy a decir ridículos, pero no son pesos ridículos, son pesos que generan una correcta neuroconexión, un correcto estímulo, un correcto reclutamiento y sobre todo no hay fatiga en el sistema nervioso. Descansan correctamente, se recuperan correctamente y te permiten poder tocar el grupo muscular pasado 1 o 2 días, ¿no? Y esto es lo óptimo. El sol. No puedo ir de la noche a mañana, quiero ponerme moreno, no puedo ir 4 horas al sol, tendré que ir 1 hora y tener esa sobrecarga progresiva tal y como la hay en el fitness con la ganancia muscular, sobrecarga progresiva. Vale, pues muy bien. Entonces, si te parece, nos metemos específicamente en cuáles son estos estímulos que generarán un crecimiento muscular óptimo. Y aquí, dímelo tú, organízate como tú creas, tú sabes, tú eres experto. Yo aquí tengo todo de preguntas, ¿no? Desde cuáles son las sesiones por semana, distribución de grupos musculares. Dime, tú si quieres. Dímelo de la manera que tú creas que es mejor para explicarlo. Que tú eres el experto. No, como tú quieras, o sea, pregúntame y yo te digo. O sea, vamos más al grano porque si no yo también me voy por los cerros de duda. Vale, pues a ver, si lo he entendido bien, ¿no? La diferencia así clara para simplificar entre lo que sería puramente fuerza y ganancia de masa muscular. En fuerza se centra más en el aspecto neuronal, o sea, que seamos capaces de reclutar más cantidad de fibras a la vez. Esto también tiene el peligro de que es más fácil que nos pasemos de la raya, ¿no? Y cuando vamos a buscar la hipertrofia, estamos buscando más un estrés metabólico, ¿lo he entendido bien? ¿Sí? Vale, ¿Cuáles serían los otros elementos claves para la hipertrofia? Tiempo bajo tensión. ¿Vale? Tiempo bajo tensión. Esto quiere decir el tiempo en que estás cargando, ¿no? Eso es, tú imagínate en una sentadilla, ¿vale? El tiempo que tardas en bajar y subir. Esto es clave para un crecimiento, para una hipertrofia, ¿vale?
Y aquí nos diferenciamos mucho de otros deportes, ¿vale? Vale. ¿Cuánto es el tiempo bajo tensión? Sabemos que el tiempo bajo tensión, ¿vale? Hay dos fases en el tiempo bajo tensión. O sea, hay dos oportunidades, ¿no? Como decía Ronnie Coleman, que todo yo creo que es un tío moreno enorme, ¿vale? Que decía, hay dos oportunidades en el entrenamiento, en las series. La fase excéntrica, que es la que bajamos, ¿vale? Que es estirar la musculatura, ¿no? Eso es. Y la fase concéntrica, la que contraemos, ¿vale? Entonces, hay dos oportunidades y esas oportunidades hay que hacerlas bien. Y en esas oportunidades tenemos que intentar llegar a reclutar el máximo fibras musculares, el máximo reclutamiento de fibras musculares, generar la máxima tensión mecánica, generar el máximo estrés metabólico y obtener el daño muscular. O sea, va a ser en esas fases. Y en esas fases hay algo que no dicen, pero también está el foco. O sea, ¿cómo vas a entrar? Yo aprendí mucho de un preparador, ¿no? Que es Charles, que él antes de cada serie la visualiza 30 segundos antes. ¿Para qué? Cuando tú visualizas tu serie 30 segundos antes, estás preparando a todo tu cuerpo a hacerla, a ir al máximo umbral, ¿vale? Siempre y cuando hemos dicho que hay que respetar la técnica. O sea, que si no, no hablamos de hipertrofia, hablamos de otro tipo de CrossFit, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre antes tienes que dar el máximo. ¿Por qué? Porque quieres mejorar, ¿no? Y ¿cuándo puedes mejorar? Joder, quiero tener unos glúteos redondos, llenos, quiero tener un bíceps como el de Arnold. ¿Cuándo tengo la oportunidad de hacerlo? En esos 45 minutos. Entonces, para mí cada serie es como un sprint de 100 metros. Me concentro, lo visualizo y entro. Y cuando entras con ese mindset, ¿vale? Tu cuerpo ya está preparado para dar el máximo, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Luego tenemos que tener en cuenta esta tensión, ¿no? Este tiempo bajo tensión. Un momento, deja que te interrumpa y que añada una cosa. Es que lo que has dicho creo que es extremadamente importante y es una cosa que la gente obvia. Y aquí voy a añadir que recientemente escuché a un neurólogo que contaba que cuando hacemos una visualización a nivel neurológico, nuestra mente está repitiendo ese movimiento 10 veces más rápido del tiempo de ejecución. Entonces, o sea, visualizar es una manera de que nuestro cuerpo aprenda 10 veces más rápido. Esto en cualquier circunstancia, ¿eh? No sé si esto lo sabías o no, pero aparte del ejercicio, si tú haces cualquier cosa que requiera un aprendizaje neuromotor o cognitivo, pararte y volver a visualizar lo que has hecho aumenta por 10 la velocidad de aprendizaje. Es así. Pues mira, no, yo no lo sabía en otras áreas, pero yo es algo que lo intento aplicar siempre e intento explicarlo, ¿no? Entonces, darte estos 30 segundos antes de entrar a una fase de concentrar, de visualizarte cómo la estás haciendo, aumentas todos tus recursos. Y yo siempre digo que muchas veces tenemos mucha más fuerza y tenemos mucha más potencia de la que sabemos utilizar, ¿no? Tú imagínate, Oriol, que vas por la calle andando tranquilamente y de repente pues ves a un... Voy a poner un poco dramático, ¿no? Todo esto, pero bueno, ves a una madre con un niño, ¿no? Y, joder, te fijas en ellos y de repente les cae del cielo un piano de 600 kilos. ¡Pum! Les aplasta. ¿Cuál es tu reacción? Ir rápidamente y levantarlo, ¿no? Y te apuesto lo que quieres a que lo levantas. ¿Por qué? Porque se ha concentrado todo tu cuerpo, todos tus mecanismos, has generado todas esas señales para ¡pum! Que tus fibras musculares sean capaces de levantar ese peso cuando en una situación normal no lo podrías hacer. Y es la cabeza, las neuronas, ¿no? A nivel neuroconexión, lo que ha generado, ¿no? Y cómo ha habido esas respuestas. Entonces, esto es un ejemplo para que veamos que tenemos mucha más fuerza de la que pensamos, ¿no? Y que el umbral de esfuerzo es superior a lo que pensamos. Entonces, cuando lo trasladamos al ejercicio físico, ¿no? A nuestras series, por eso digo que concéntrate antes no vas a pasar el tiempo, no vas a mover por mover, vas a mover para reclutar, para estimular, para mejorar. Y esto va de la mano de cómo entras en una serie. Por eso vemos muchas veces a los culturistas que va. Uno de los efectos que tiene el anabólico, pues yo creo que por encima de mucho, es esta euforia, esta concentración.
sea, esto marca mucho la diferencia, ¿no? Lo que puede hacer unos esteroides de foco, ir al máximo, y es lo que hacen que puedan soportar mucho mejor los entrenamientos, ¿no? Entonces, esto es importante. Otra de las cosas importantes es el tiempo bajo tensión, que una serie tiene que durar mínimo 40 segundos. 40 segundos tiene que durar mínimo para generar... Una serie. Una serie, sí. O sea, por ejemplo, ¿Y cuántas realmente repeticiones metes en una serie? Esto de las repeticiones es una unidad internacional que se le ha dado a entender que no tenemos que mirar por repeticiones, sino tenemos que mirar por segundos. Por segundos. De hecho, a nivel profesional en el culturismo se estructura por segundos, por tiempo bajo tensión, una vez más, ¿no? Por ejemplo, te dicen press o sentadilla, 3 series de 45 segundos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que no estemos todo el día mirando el reloj y tal y cual, se generó una unidad internacional y se estimó que entre 10 y 12 repeticiones una persona tarda en hacer un ejercicio y lleva esos 40 segundos, que es lo de la hipertrofia, ¿no? O sea, serían 4 segundos por repetición aproximadamente. Sería pues más o menos 2 segundos bajada, 2 segundos subida, ¿no? Sería lo óptimo, ¿no? 2 segundos bajada y 2 subida. Sí. Luego voy a entrar en otro sistema, ¿eh? Vale. Luego te quiero desmontar esto, ¿vale? Vale, pero fantástico. Bueno, para que tú lo puedas entender, sería pues 2 segundos bajada, 2 segundos subida. Eso está bien, o sea, no digo que esté mal, pero podemos optimizarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, luego te viene mucha gente y dice, eso es mentira, porque yo he visto a Ronnie Coleman que estaba haciendo sentadillas con 6 repeticiones y mira lo fuerte que estaba. Y es verdad, hacía 6 repeticiones. Entonces, esta medida de 10 y 12 indica que hay que me explicas, ¿no? Y digo, pues mira, este tío, Ronald Coleman, que hace 6 repeticiones, ¿sabes lo que tienes que contarle? ¿Cuánto tarda en hacer esas 6 repeticiones? Y cuando empiezas a mirar cómo hacer esas 6 repeticiones, le ves que tarda 40 segundos. Entonces, realmente no son las repeticiones, sino el tiempo bajo tensión. Vale, 40 segundos bajo tensión. Vale, esto sería como 40 segundos bajo tensión. Vale. Sí, porque la gente que va a entrenar y 10 ejercicios, 10 sentadillas, 10, y no está ni 20 segundos. O sea, aquí estamos perdiendo capacidad de progresión. ¿Entiendes? Vale, entonces déjame hacerte un par de preguntas aquí para que lo entienda. O sea, sería, si es 40 segundos bajo tensión, ¿es lo mismo que yo haga repeticiones a alta velocidad y me salgan, qué sé, 20 sentadillas? ¿O que los hagas súper lentos y se me salgan 6? Es exactamente no. No tiene nada que ver. Vale. Claro. Sí. Por eso te explicaba lo de los 2 segundos. O sea, quería matizarlo esto, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes tipos de fibras musculares, ¿vale? Fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Sí. 2X, ¿vale? Porque dentro de ellas tenemos más fibras musculares. Entonces, en función de la intensidad con la que yo me mueva, ¿no? Como bien decías tú, rápido o lento, yo voy a tener un reclutamiento mayor de un tipo de fibras o otro tipo de fibras. Las que sabemos que más crecimiento muscular generan son las fibras tipo 2, ¿vale? Que son las fibras más lentas, digamos, ¿no? De contracción más lenta, que son las 2X, ¿vale? Claro. Entonces, estas fibras musculares, a la hora de entrenar bajo este sistema, va a liberar mucha más miosina, que es una proteína, ¿vale? Un péptido que va a dar lugar a ese crecimiento muscular, a ese crecimiento muscular, para que me puedas entender, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar de forma específica, pero no podemos olvidarnos de que también tenemos que trabajar las fibras tipo 1, ¿vale? Porque lo que queremos es conseguir un reclutamiento total, una hipertrofia total, ¿vale? Por eso, si tú trabajas solo de forma las tipo 1, todo explosivo, ¿vale? Pues no vas a tener ese crecimiento muscular. ¿Por qué? Porque, como bien te he dicho, quien va a generar mayormente el crecimiento muscular son las fibras tipo 2X, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las fibras 2X también dependen de las fibras 1, porque cuando hay una fatiga durante el entrenamiento entran las fibras tipo 1. Y si tú no tienes entrenadas las fibras tipo 1, pues limitas el poder llegar a ese umbral óptimo o subóptimo para poder progresar, ¿no? Vale. Y fíjate tú, algo interesante, Oriol, que estas fibras tipo 1
son muy dependientes de un sistema energético, que es el sistema energético de las grasas. Entonces, cuando una persona tiene mejor flexibilidad metabólica, evoluciona mucho mejor el crecimiento muscular que una persona que es dependiente de la glucosa. Entonces, cuando tú, una persona, trabajas en entrenamientos en ayunas, trabajas en periodos de dieta cetogénica o de low carb, o permites a su cuerpo, en función de los requerimientos, poder crear cuerpos cetónicos, esa persona tiene mayor capacidad de incrementar, de generar más hipertrofia e incrementar más tejido muscular. Vale. ¿Vale? El problema es que... No, a ver si lo he entendido hasta aquí, ¿eh? O sea, a ver, sí. Para que la gente entienda, hay 3 tipos de fibra básicas, hay más, pero bueno, la fibra tipo 1, que sería la de muy baja intensidad, que es la que usamos el 90% de nuestro tiempo. ¿Sí? Cuando requerimos un poco más de intensidad, pasamos a las fibras tipo 2, y si hay aún más intensidad, serían las 2X, ¿correcto? Eso es. Entonces, si lo que nosotros queremos es reclutar el máximo de fibras, si nos pasamos de rápido, nos centraremos en las 2X, que son las demasiado rápidas. Si vamos demasiado lento, sería solo tipo 1, y lo que queremos es una intensidad que reclute el máximo de energía de fibras posibles, ¿no? Entonces, ese sería el equilibrio. El patrón de movimiento al revés. O sea, el patrón de movimiento es al revés, ¿vale? O sea, las fibras tipo, las 2X no son tan explosivas, fibras rápidas no son, ¿vale? No son rápidas las 2X. No. Vale, o sea, lo he entendido. Y nos vamos, entonces. Sí, al revés, justo al revés. Y las lentas, que son las 2X, pues un movimiento, un patrón de movimiento más lento, ¿no? Pero son las que se reclutan al final de todo, las 2X. Las 2X las vamos con este sistema es lo que primero vamos a reclutar. Y luego, cuando hay una fatiga de estas 2X, ya, claro, si tú tienes entrenadas las fibras tipo 1, las rápidas, podrás prolongar ese esfuerzo. Pero si no, ¿qué pasa? Pinchas, no puedo más, ¡pam! Y lo tiras o te caes. O sea, y esto no te permite llegar a ciertos umbrales. Por eso es muy importante también entrenar las fibras tipo 1. Que siempre se ha pensado que no se entrenaban las fibras tipo 1. Y las fibras tipo 1 son necesarias para llegar a esa hipertrofia, a ese grado de hipertrofia superior. Vale, entonces, ¿Lo he explicado bien o no? Sí, me he quedado con un poco una confusión, porque en mi entendimiento las fibras tipo 1 son las fibras lentas, las que son esencialmente oxidativas, o sea, que usan la grasa, y luego las 2... Las fibras lentas, o sea, las fibras de la flexibilidad metabólica, lo que he estado explicando, ¿vale? Sí. Son, a ver, fibras tipo 1, ¿vale? Son dependientes de grasas, ¿vale? Sí. Y fibras tipo 2, ¿vale? Los X son de glucosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo no trabajo o no tengo flexibilidad metabólica correcta, ¿vale? Cuando me he fatigado mis fibras tipo 2, ¿vale? Por esa sobrecarga, ese tiempo bajo tensión, pues voy a ir a las fibras tipo 1 y, obviamente, no voy a poder evolucionar porque no sé utilizarlas de forma adecuada. Porque no están bien adaptadas, porque no saben utilizar bien la grasa. Vale. Entonces, ¿cuál sería, volviendo un poco a la rutina de entrenamiento, ¿no? ¿Cuál sería, entonces, la intensidad óptima dentro de estos 40 segundos? ¿Cuál sería el protocolo óptimo para trabajar hipertrofia? Vale, el protocolo óptimo para trabajar la hipertrofia, hay muchos sistemas, ¿vale? Pero a mí el que y últimamente se está arrojando bastante evidencia es en el que hay que aprovechar cada fase, o sea, cada fase de la ejecución, ¿vale? Nos permite poder sintetizar o liberar una situación hormonal diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la fase excéntrica es una fase en la que si nosotros sostenemos mucho más esa fase excéntrica, vamos a sensibilizarnos mucho más, ¿vale? A nivel en la periferia celular, ¿vale? Y la fase concéntrica, si la hacemos un poco más rápida, ¿vale? Va a generar un incremento en otras hormonas, como puede ser la IGF-1, ¿vale? Entonces, yo lo divido en dos fases, fase excéntrica y fase concéntrica. La fase excéntrica podemos optar por una ejecución lenta, ¿vale? De 4 segundos, ¿vale? 4 segundos bajo tensión, bajando de la sentadilla
1, 2, 3, 4 y la fase concéntrica la vamos a hacer en un segundo. Un segundo, ¿vale? Explosiva, ¿vale? De esta manera trabajamos todas las fibras musculares, como hemos dicho, en función de los patrones de movimiento, ¿vale? Que tenemos, generamos un reclutamiento mayor y como estamos respetando el tiempo bajo tensión, estamos generando la tensión mecánica óptima, estamos generando el daño muscular óptimo y estamos generando un estrés metabólico óptimo, ¿vale? Entonces, se está viendo y se está arrojando bastante información cada vez más sobre este tipo de sistema, ¿no? De trabajar un sistema de fase excéntrica, prolongar un poco más el tiempo bajo tensión y la fase concéntrica, contraerlo más rápido, ¿vale? Entonces, esto si lo llevas a un bíceps, pasaría exactamente lo mismo. Bajamos lento y contraemos, ¿vale? Entonces, esto es importante porque cuando lo trasladas a la persona, realmente ves que hay un mayor reclutamiento y que hay mayor crecimiento muscular. Vale. Y esto no genera muchas agujetas porque el trabajo excéntrico, al menos en mi experiencia personal, a mí me deja siempre trinchado. Vale, lo interesante es las agujetas, ¿dónde te aparecen, Oriol? En la musculatura. A nivel personal, ¿eh? Sí, dime, por ejemplo, tu ejemplo. No, por ejemplo, cuando yo que me gusta mucho la montaña, yo sé que los descensos prolongados siempre se me genera mucha más agujeta que las subidas, ¿no? Porque en el descenso es mucho más excéntrico de controlar la caída, ¿no? Por ejemplo, en este es el ejemplo que me sale, por ejemplo. Sí, pero si lo trasladamos a las pesas, ¿vale? ¿Tú cuándo tienes más agujetas o dónde tienes más agujetas? Porque, ¿dónde tienes más agujetas? Oye, yo te pregunto. Buena pregunta. Isquios, en general. En los isquios. ¿Y dónde tienes menos agujetas? ¿O nunca has tenido agujetas? Es que yo tengo bastantes agujetas, ¿eh? Yo soy de los que genero bastantes agujetas en general. Tríceps bastante, bíceps menos, por ejemplo. Bueno, pues mira, aquí podemos ver que tu bíceps es un punto fuerte y tu tríceps es un punto débil. Cada uno vamos a tener más agujetas generalmente en nuestros puntos débiles, ¿vale? ¿Por qué? Porque, lógicamente, la musculatura, ¿no? Cuando nos adaptamos, ¿vale? Pues va a generar más daño muscular. Como bien decías, la fase excéntrica genera más daño muscular que la fase concéntrica, pero por eso nos tenemos que guiar bien en las series y en las repeticiones. Sabemos que a partir de más de 5 series no tiene sentido hacer, ¿vale? O sea, yo siempre digo, serie de calentamiento en la que nos calentamos, una serie de aproximación, ¿vale? Hacia mi umbral y luego 3 series efectivas, ¿vale? Para mí esto sería lo óptimo cuando hacemos un abordaje en la hipertrofia, ¿vale? O sea, 5 series por ejercicio sería. 5 series por ejercicio, sí. Esto sería para mí lo óptimo, ¿vale? Y lo óptimo, que otro de los fallos que comete la gente, es que no sé cómo lo hacen, te digo yo cómo lo hacen porque no dan el máximo, es que siempre levantan más peso en la última serie que en las primeras. Entonces, si tú haces esto, realmente me estás enseñando y mostrando que tú no estás siendo efectivo en esas 3 series. Claro. No estás yendo como queremos ir al máximo. Porque si yo te digo, Oriol, vas a hacer 3 sprints al máximo, ¿vale? Te voy a dar tiempo para calentar y vas a hacer 3 sprints al máximo. Y cuando me haces los 3 sprints al máximo, si yo veo que el último ha sido el sprint más rápido, te digo, ¿qué has estado haciendo los otros 2? No estaba al máximo. El primero tiene que ser el más rápido. El segundo tiene que ser un poquito. Y el tercero, si lo has hecho bien, vas a tener que bajar de peso, va a ser menos sí o sí. Entonces, a diferencia de cómo nos han enseñado que tenemos que terminar con más, deberíamos empezar con lo más, por eso hacemos una serie de aproximación para saber cuál es nuestro peso y sobre todo hay que anotar los pesos, ¿vale? Para poder lograr esa bajada descendente, pero aún así estando en nuestro umbral máximo, respetando nuestras técnicas. Siempre hablamos de respetar nuestras técnicas, porque luego si no entraríamos en un mecanismo de que se llaman forzadas. ¿Vale? Y las forzadas es cuando ya prevalece la técnica y ya hago gestos para poder forzar o
me echa un compañero una mano, ¿vale? Entonces, lógicamente, hay un daño muscular, hay una tensión mecánica, hay un estrés metabólico, pero es mucho más fácil que haya una sobrecarga en el sistema nervioso, como he dicho antes, ¿no? Y no por ir más al fallo vamos a conseguir. También necesitaremos más tiempo de descanso, etc. Entonces, las 3 series efectivas serían las 3 al mismo peso o ya en peso descendente. O Las 3 efectivas no pueden ser las 3 al mismo peso. O sea, tiene que haber una variación sí o sí. Y deberíamos de empezar con el... Ponme un ejemplo de una persona que no esté muy entrenada. Yo qué sé, una persona que dice, va, empiezo con... Sí. No, pues mira... press banca o unas sentadillas. Sí, unas sentadillas. Mira, pues empiezo con la barra, haciendo un patrón de movimiento correcto, ¿no? Generando esa conexión neuromuscular, esos patrones asociados a nivel motor, ¿no? Incremento el peso en mi segunda serie de aproximación, en la que voy a estar ya en unos pesos en la que ya voy a saber yo cuál es el peso óptimo para poder hacer 10 o 12 repeticiones, ¿vale? O en el caso de que contemos los segundos bajo tensión, 45 segundos, ¿no? bajo tensión. Y en función de ello, pues decir, pues mira, me voy a meter con 20 kilos. Y llego a 20 kilos, que también te puede pasar. Por eso siempre la primera semana de entrenamiento nunca se cuenta, Oriol. Claro. Porque es la semana de testeo, donde testas, ¿no? Y dices tú, joder, mi primera semana 20 kilos y yo tenía que haber hecho a 10 repeticiones y cuando llegaba a 10 repeticiones podía haber hecho 12 repeticiones. Entonces 20 kilos no es mi peso. Vale. No, pues tengo que subir, cuando llegue a 12 y me quede, perdón, cuando llegue a 10 y no puedo hacer 11, ese es mi peso, ¿no? Para poder hacerlo. O sea, por eso digo que la primera semana siempre hay que testearlo y hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo. O sea, sí o sí, porque, como hemos dicho, la sobrecarga progresiva está dentro de los factores en el crecimiento muscular, ¿vale? Entonces, yo lo apunto y yo veo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, yo sí sé que la semana pasada mi serie efectiva la hice con 20 kilos a 10 repeticiones, pues esta semana tengo que meterle 22 kilos y yo sé que tengo que ir a 10. Y cuando llegue a 10, no es que pueda hacer 11, no, es que tengo que hacer 10. Y en el caso de que seguramente suceda que una semana yo he subido 22 kilos porque la semana pasada tuve 20 y tengo que ir a 10 repeticiones y me quedo en 9, la semana siguiente, Oriol, yo tengo que seguir con 22 kilos, no puedo subir el peso porque es lo que me va a permitir que en vez de llegar a 9 llegue a 10. ¿Vale? Pero desde aquí empiezo a hacer las otras series y ya te digo yo que hay que ir para abajo, no puedes ir a más, o sea, es ilógico. O sea, la serie de aproximación ya tendría que ser una que llegues al límite. La serie de aproximación tiene que ser después, a ver, lo efectivo es que tu segunda semana de entrenamiento sea la semana en la que tú ya tienes los pesos tanteados. Sí. Entonces, ya tienes los pesos tanteados y ya sabes cuál es tu serie de aproximación y ya sabes cuál va a ser tu serie de la primera efectiva. Vale. Serie primera efectiva, serie segunda efectiva y serie tercera efectiva. Pero que nunca, es imposible que la tercera serie efectiva sea superior a la primera serie efectiva. Eso es imposible. O sea, entonces la segunda serie efectiva bajarías un poco el peso. La segunda serie efectiva habrá grupos musculares porque son bien pequeños y no hay tanto reclutamiento que igual puedas llegar al mismo peso, posiblemente. Pero la tercera serie va a tener que bajar. Vas a tener que bajar pesos. Sí, algo está fallando si no sucede esto. Vale, o sea, nos han educado al revés. O sea, nos han dicho que es al revés. Que sí. Hay que ir... subiendo peso. Sí, subiendo peso. O sea, y en realidad, cuando subes peso, solo haces una serie efectiva. Vale. O sea, un ejemplo podría ser, empiezo la primera serie de sentadillas con la barra, la segunda de aproximación, imagínate que mi peso efectivo es, como has dicho tú, 20, ¿no? La segunda pongo 10, que es para ¿qué? 10 para ya calentar un poco. O sea, sí, para ya... Sí, si son 20, pues hay un 12,5, 15, vale. Y luego ya sabes que pues, tienes que ir a 20 en la primera. Y si llegas a 10, forzado, manteniendo esta perfecta, no bajas, no. Y en la tercera me pongo los 20 kilos, pum, hago las 10 repeticiones bien. La cuarta serie, que sería la segunda efectiva, mantengo 20 kilos, a ver si llego. Pero Eso es. Y si no llegas, y si no llegas,
La semana siguiente sabes que donde tienes que ir al máximo es en tu segundo set en la segunda serie efectiva. Vale. Y la tercer set, bajo un poco de peso. Yo bajo a 18. Porque sé que ya estoy acostumbrado. Para trabajar porque no llegas al objetivo. Vale. Y de esta manera tienes 3 series efectivas. Vale, entiendo. Detalle técnico. O sea, ¿las series se hacen seguidas o intercalas grupos musculares? O sea, ¿haces circuito o haces todas las sentadillas, luego todo, yo qué sé, todo? Sí. Nos centramos en un ejercicio, pasamos a otro ejercicio. Vale. Pero esto no quita para que puedas pasar a otro grupo muscular. ¿Vale? O sea, puedes intercalar grupos musculares. Por supuesto que puedes intercalar grupos musculares, lo que pasa es que tienes que medir muy bien el estrés que está generando ese músculo. O sea, en realidad no hay diferencia en entrenar un grupo muscular, el pecho, 4 veces por semana, ¿vale? Una frecuencia F4, a entrenarla 2 veces por semana, ¿no? Un F2. ¿Por qué? Porque esa misma sesión de entrenamiento que tú has hecho del pecho, que has metido 5 ejercicios, ¿vale? Ponte, si tú esos 5 ejercicios, en vez de hacerlos en un mismo día, los distribuyes en 5 días, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es el mismo estímulo, lo que pasa es que lo estás distribuyendo de diferente manera. Vale. ¿Vale? Por eso yo soy bastante partidario de trabajar los full body como estrategia en el crecimiento de masa muscular. ¿Por qué? Porque te permite no pasarte en una sesión. Yo si te meto en una sesión conmigo de entrenamiento de pecho, tú no te recuperas en 6 días o en 10 días. En cambio, si solo hacemos un ejercicio, mañana si tocamos otro ángulo, ese ángulo no va a estar dañado y podemos darle otra vez el 100%. ¿Entiendes lo que te quiero decir con esto? Sí, esto es importante. O sea, que tú la carga siempre la mides a nivel semanal. O sea, dices, esta semana quiero hacer tantos sets de cada grupo muscular, ¿no? O sea, dices, ¿y cuál sería? O sea, si ya vamos aquí, Bueno, antes de entrar aquí, que esto también lo quería preguntar, descanso entre sets. ¿Qué tiempo de descanso consideras? Los descansos entre sets es el estrés metabólico, ¿vale? Y es que en función de la capacidad y del tiempo que demos, nuestra mitocondria podrá aportar más ATP, ¿vale? Sabemos que si limitamos el tiempo de descanso, nuestra capacidad de crear ATP se va a ver limitada y va a crear más una situación hormonal totalmente diferente a nivel bioquímico, ¿vale? Por eso no tenemos que ir como un powerlifting a descansar por encima de 3 minutos, ¿vale? Nos tendremos que bajar el tiempo de descanso en torno a 60 o a 80 segundos. Esto es lo idóneo. Una mujer puede bajar aún más el tiempo de descanso porque recupera mucho mejor entre serie y serie, porque gestiona mucho mejor la vía de la glucosa, la vía glucolítica que el hombre, ¿vale? De mayor gestión. Entonces, una mujer le dices 2 minutos y una mujer en 2 minutos se aburre y no te termina el entrenamiento, ¿vale? No te hace un entrenamiento. Entonces, una mujer igual tienes que irle a 40 o 45 segundos, porque encima sabes que su ATP se ha recargado y tiene la capacidad de poder dar el máximo. En cambio, el ATP del hombre necesita un poquito más de tiempo, ¿vale? Entre esos 60 y 90 segundos, ¿vale? Deberíamos de estar para poder llegar a lo óptimo. Vale. Y de esta manera, el estrés metabólico va a generar, pues, entre ellos, una mayor liberación de la IGF-1, ¿no? Y esto es interesante porque al final, a nivel de hipertrofia, nos ayuda a crear lo que podemos denominar, ¿no? Hipertrofia sarcoplasmática, ¿no? Que muchas veces la hipertrofia sarcoplasmática es un poco más funcional. ¿Por qué? Porque al final va destinada a que el núcleo de la célula, de estas células que luego se va a generar el crecimiento, pues tenga entre ellos pues, más glucosa, más glucógeno, tenga entre ellos más nutrientes, más sodio, y esto permita, ¿no? Poder crear más abundancia en el tejido muscular, o sea, que el tejido muscular esté más lleno, ¿no? Esto, mira, contestas una pregunta que tenía, ¿no? Porque la sarcoplasmática es la que se llena de agua, ¿no? Básicamente
el músculo. Sí. Y yo siempre pensaba, ¿por qué quiero que se llene de agua? Yo quiero músculo funcional, ¿no? O sea, a ver, por eso te digo que es una hipertrofia que va de la mano también. O sea, hay que entenderla. El músculo es un depósito, un tejido, un depósito. Y en función el trabajo que hayas hecho en este depósito, tendrás un depósito más grande o más pequeño, ¿vale? Entonces, hay un tipo de hipertrofia que en función del estímulo que le generes a nivel en núcleo celular, ¿vale? Va a tener la capacidad de absorber, ¿vale? Más glucógeno, y el glucógeno va acompañado de agua y de sodio, y esto da densidad. Entonces, el músculo está más grande, más elevado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel visual el crecimiento muscular se ha aumentado, ¿no? claro. Entonces, nosotros, dentro de estas pautas que hemos hablado de hipertrofia, si nosotros generamos menos tiempo de descanso y generamos un entrenamiento que llevemos más glucógeno a nivel de la célula, ¿vale? Con un bombeo, incluso con el pumping, ¿vale? El pumping es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que tengas esa conexión neuromuscular, que conectes mucho mejor con el músculo y que estés llevando mucha más cantidad de sustratos a esas células satélites, ¿no? Que dan la casualidad que es más lleno, más hinchado. Por eso la gente cuando sale del gimnasio se encuentra hinchada, se encuentra llena, ¿no? Esto es la hipertrofia sarcoplasmática. Pero una hipertrofia sarcoplasmática no la consigues haciendo 2 repeticiones o 3 repeticiones. ¿Entiendes? Vale. ¿Me he explicado bien? Sí. Vale. Entonces, vale, vuelvo a resumir un poco, ¿no? Porque así a ver si voy integrando este conocimiento. O sea, buscamos realizar 4 series de 40 segundos cada uno, 5 series de 40 segundos cada uno, en la que la primera será calentamiento, la segunda aproximación y las 3 últimas serán las efectivas, buscando en la primera las efectivas el peso máximo que podamos llegar, y luego probablemente en la segunda o tercera tendremos que llegar a reducir, y entiendo que cuando ya no pueda reducir es cuando toca subir peso, y entre cada serie vamos a estar, si eres mujer, unos 45 segundos de descanso, y si eres hombre, entre minuto y minuto y medio máximo, ¿no? Eso es. Descansamos demasiado, hay demasiada recuperación, y lo que queremos es que la recuperación sea subóptima para que la musculatura, para inducir que el músculo capte el máximo de nutrientes, y esto tiene el doble beneficio de que el músculo se hincha más, se ve más bonito, y además al tener una musculatura, y esto ya lo añado yo que no has dicho, una musculatura de estas características actuará como un órgano endocrino que regulará muy bien la glucosa, ¿no? Eso también tendrá un efecto metabólico súper importante, ¿no? Sí, por eso hablábamos antes de la sensibilidad a la insulina, que mejorábamos la sensibilidad a la insulina. O sea, Muy bien, sí. Muy bien, pasamos al siguiente. Ahora ya sabemos cómo hacer un ejercicio. ¿Cuántos? Hay otra cosa que has comentado, y es que el volumen total lo distribuís en la semana, es igual hacer, o sea, y aquí es donde ya te preguntaría, ¿cómo decides el volumen que haces por cada grupo muscular? ¿No? Entiendo que tendremos 4 cadenas musculares esenciales, ¿no? Tronco superior, frontal y de espalda, y en las piernas, Sí. pues, también frontal y detrás, ¿no? ¿Cómo distribuyes? ¿Cuántos ejercicios haces y cómo lo distribuyes a lo largo de la semana? Vale. Lo primero de todo es saber que un entrenamiento tiene que durar mucho más de lo que piensas. Más de La lo que estructura piensas. del entrenamiento. Vale. Sí. ¿Por qué? Porque siempre estamos cambiando el entrenamiento. Yo en 2 semanas hago otros ejercicios. En cuanto al entrenamiento, digo, de ejercicios. O sea, estamos hablando de que para que un entrenamiento sea óptimo, nos deberíamos de ir a 12 semanas con un mismo entrenamiento, con los mismos ejercicios. 12 ¿vale? semanas con los mismos ejercicios. Sí. ¿Por qué? Porque ya si te empiezas a contar en las 4 primeras semanas, no va a haber, entre las primeras y las segundas semanas son nulas, ¿no? Porque al final la segunda semana es la que empiezas a tener la efectividad, y la tercera ya vamos a decir que es la óptima. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos cansamos muchas veces de esto, y esto es el punto malo de la hipertrofia, del entrenamiento de hipertrofia y de la ganancia de masa muscular. Yo creo que puede ser ¿no? De que es un poco más monótono que otras actividades, ¿no? Entonces siempre estamos buscando ejercicios que, pues mira, este ejercicio tal, pero de esta manera es como si yo quiero irme a la playa a ponerme moreno solo de frente, y cuando voy a la playa, pues un día estoy de frente, otro día estoy de lado, otro día estoy un poco de lado, otro día de lado, y tú me dices, oye, que digo, si tú quieres ponerte de frente, tienes que ponerte de frente y tener que estar con esto más tiempo. Joder, es que me aburro, ¿no? O sea,
siempre sucede esto. Y esto sí que es verdad que a la gente pues, también entra el factor de la cabeza. O sea, que muchas veces no necesita la gente lo mejor, ¿no? Porque necesita intentar que la gente se encuentre cómoda haciendo algo. Por eso, para mí, el full body es el sistema perfecto para las personas. ¿Por qué? Porque estar una hora y cuarto haciendo pierna, para mí me parece un poco aburrido. En cambio, si estoy una hora y cuarto entrenando todo el cuerpo, yendo a un lado, yendo a otro, teniendo diferentes sensaciones, como que lo llevo mejor, ¿no? Y si algo he aprendido es que lo más importante con las personas es tener esta adaptación correcta y que ellos, esta flexibilidad, que ellos estén cómodos, ¿no? Que no se aburran, ¿no? O sea, no necesitan lo mejor, o sea, necesitan algo que se adapten a ellos. Claro. Y si tú necesitas esta variedad, tendremos que adaptarlo en esta variedad. Y esto es súper importante porque el mejor sistema del mundo, si tú no estás motivado y focalizado y te vas a pasártelo bien, no se puede llegar a cabo, no se va a dar, no vas a poder tener esas ganancias. Te digo que, ¿sabes? Que a mí me pasa justo al revés, ¿eh? Yo ya sabes que vengo de muchos años con Mammoth Hunters, que allí primábamos la variabilidad constante, y ahora desde Semana Santa que me decidí con un protocolo más de fuerza y de hipertrofia, que a lo mejor me he pasado porque hago casi siempre el mismo, pero me encanta repetir la misma sesión porque me es mucho más fácil comparar entre ellas, ya me conozco los ejercicios, a mí no me aburre, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, entiendo que puede haber gente que sí que se aburre. La práctica de verlo, la gente le aburre más eso que lo otro. Sí que es verdad que por el otro lado, como dices tú, al tenerlo todo anotado y ver el progreso, hay una motivación. Claro. Sí, sí. Pero la gente busca cosas más dinámicas, por eso cada vez se lleva todo más a lo funcional, a lo activo, tal, porque el mundo también está muy rápido, ¿no? Entonces, Claro. cuando te dicen, si yo te digo, Oriol, tienes que descansar 2 minutos, yo le digo, sobre todo en las mujeres, porque realmente, como te he dicho, la capacidad de crear ATP es más rápida que la de los hombres, ¿vale? A nivel de glucosa y glucolítico, y se aburren. Yo no puedo estar 2 minutos sin hacer nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que esté 2 minutos y que el de un mes te diga que no quieres saber nada? ¿O decir, mira, hazlo en 30 segundos y prefiero que entrenes que no tires todo esto por la borda, ¿no? Sí, sí, no, Entonces, completamente. por eso te digo que algo que no te he dicho y es súper importante en la hipertrofia es el principio de individualidad, ¿vale? El principio de individualidad es clave para poder diseñar, planificar el programa, la nutrición y que la persona lo lleve a cabo, porque no queremos robots, queremos personas que sean felices y que vayan motivadas, ¿no? Y esto se puede conseguir. O sea, y la ciencia son las referencias que tenemos que tener y las herramientas que tenemos que tener para aplicarlo de forma individual a las personas. Vale. Esto es clave, porque si no, ya te digo, por muy bueno que sea todo lo que te estoy diciendo yo, si luego no te adaptas a la persona y no le motiva o lo que está haciendo no le motiva, pues apaga vámonos. Al final lo que tenemos que hacer es que la gente se mueva, ¿no? Aunque no sea lo óptimo, si lo hacen es mejor. Sí. Pues vale, volviendo, entonces me he quedado con que tú prefieres las rutinas full body. En una rutina full body, cuántos ejercicios metes y de cada grupo muscular? ¿Cómo lo organizarías tú? ¿Vale? No, organizamos tocamos todos los grupos musculares en una misma sesión, ¿vale? Si vemos que la persona tiene problemas en la pierna, ¿vale? Separamos la pierna y la pierna la tocamos en 2 sesiones, ¿vale? En diferentes días, pero la tocamos solo en 2 sesiones. Y nos centramos en ese full body, no meteríamos pierna, meteríamos todos los grupos musculares, salvo la pierna. Esto generalmente suele suceder, ¿no? Que hay gente pues, que ves que hay un fallo en la pierna, un fallo de conexión en la pierna, y esto, pues, lógicamente, tienes que darle mucho más trabajo a la pierna, separarlo en 2 sesiones, separarlo solo, ¿vale? Y llevarlo a cabo. Pero por lo general me gusta tocar todo el cuerpo en una misma sesión. ¿Cómo podría ser una sesión tipo full body? ¿Qué ejercicios meterías? Por ejemplo, pecho press de banca, espalda un jalón al pecho, sentadilla, una prensa o una jaca, bíceps, tríceps, bíceps barra recta de pies, tríceps alguna polea, hombros una elevación lateral, ¿vale? Y de esta manera pues ya tienes el entrenamiento.
¿Ya que meterías? ¿Unas 6, 8 ejercicios más o menos? O Meteríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios, sí, 8 ejercicios. 8 ejercicios, vale. ¿Y los organizas, o sea, harías un grupo muscular seguido, luego otro, o irías, por ejemplo, haces sentadillas, después de sentadillas, ¿meterías otro de la parte frontal o te irías a hacer uno de No le tríceps? daría no le daría tanta importancia a eso. A esto No, no le dirías importancia, no, vale. no, no. Yo he visto a culturistas de lo mejorcito como Kai Green, que me encanta cómo entrena él, y se puede estar entrenando el isquio y de repente se va a un hombro. Realmente no hay el porqué, no sé, hay como que hay algo como un mito, ¿no? Que no puedes ir de la parte superior a la parte inferior, no, tampoco lo he entendido. Al final, los recursos energéticos que tiene a nivel muscular, de aparato muscular, pues si tú no agotas el hombro, tú has podido agotarte el isquio, ¿no? Pero ahí en el hombro todavía tienes la capacidad de tener esa creación de ATP, de contraer, de estimular. Vale, muy bien, ¿no? Esto ya empieza. ¿Y cuántas sesiones harías? O sea, tiempo de descanso, ¿no? Haces una sesión lunes, ¿cuántas Sí. sesiones harías a la semana? Pues ver un poco también en qué tipo de segmento te incorporo, ¿no? Un segmento Una persona que amateur, empiece, una persona que empiece. Uno no ha hecho una persona nunca. que empiece, Sí, no paso de 3 días, 3 días. Vale, máximo. máximo Sí, tres máximo. días. O sea, O me sea, puedo mover entre 2 y 3 días, 2 y 3 días. O sea, lunes, miércoles y viernes, Sí, por ejemplo. ¿Dejarías siempre un día de sí, descanso en medio o no? ¿O podría ser lunes, sí. martes y miércoles? Sí, 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 sí. En el caso de ser 2 o 3 días, sí, 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 para estas personas. Oriol, en estas personas, otro de los fallos que hay, o sea, es lo que más te interesa de esa persona es que no acabe hasta las narices del entrenamiento, que no termine con unas agujetas que no quiera ni ir, ¿sabes? Por eso no te puedes pasar. 2 días es suficiente. 2 días es suficiente. ¿Por qué? Porque el mes siguiente esa persona te tiene que decir, oye, quiero un poco más. Hostia, me ha pedido que quiere ir más. Él ha sido, ¿sabes? Claro, O ella ha claro. sido. En cambio, si tú le fríes con 4 días ya y está todo el día con agujetas, está destrozado, porque viene de hacer nada, no va a querer ir al gimnasio. Vale. Entonces, como bien te he dicho, principio de individualidad. Tú puedes tener todo este conocimiento, pero hay gente que no puedes aplicar. ¿Y una persona que ya está entrenada, cuántas sesiones le metes? Una persona que ya está entrenada, que vamos a decir un nivel alto, 5 días a la semana. 5 días a la semana. ¿Podría ser de Sí. lunes a viernes y el sábado y domingo descansar o no? ¿O sábado y Me domingo? gusta, me, gusta, me gusta que haya un descanso entre semana. O sea, que se descanse un día entre fin de semana y un día entre semana. Vale, o sea, lunes, martes, jueves, yo qué sé, jueves, viernes y a lo Jueves mejor y el domingo, sí, por y el ejemplo. Sí. domingo. Vale, muy bien. Ahora aquí tengo un par de preguntas. A ver, ¿lo mismo para hombres y mujeres o aquí habría alguna diferencia? Lo mismo para hombres y mujeres en cuanto Al al volumen. volumen. Al Sí, volumen. Lo mismo para hombres y mujeres, sí. Es que, sí. de hecho, la mujer soporta más el volumen que el hombre. La mujer podría entrenar más. Bueno, no vamos a sacar así porque luego se pasan. Simplemente decir que es que el entrenar más es el mayor error que tenemos. No, más no es mejor, menos Más es no es más. mejor. Y Vale. cuando a un hombre y a una mujer, pues que lleva entrenando 5 días, 6 días a la semana, le bajas a 4, evoluciona. ¿Y por qué es? Porque, entre otras muchas cosas, su sistema nervioso empieza a responder, empieza a respirar, empieza a ser eficiente, ¿no? Y no saturarse. Entonces, muchas veces nos pasamos, generalmente nos pasamos, y uno de los problemas que hay que no tenemos esas mejoras es que hacemos más de lo que tenemos que hacer. Vale. Y luego la otra pregunta que tengo es de edad. O sea, te viene una persona de 50 años y le pones el mismo protocolo que uno de 20. Imaginemos que tiene el mismo nivel físico. O ya la edad dices, no, como tienes 50 años, tenemos que vigilar más. ¿O cómo te lo planteas? O depende de la Pues persona. lo que te he dicho, principio de individualidad es clave, o sea, la clave es tener el principio de individualidad y, lógicamente, adaptarla a que sus articulaciones pues, ya no son las mismas, adaptarla a que hay ejercicios que son más agresivos, ¿no? Y que implican pues, que haya más estrés. Entonces, aquí viene muy bien toda la maquinaria que tenemos hoy en día, ¿no? O sea,
que ha venido muy bien pues para esto, ¿no? Para intentar aislar mucho más el músculo, para no conectar otros músculos secundarios y sobre todo, una vez más, no estresar nuestro sistema nervioso. Entonces, sí que es verdad que en estas personas de más avanzada edad, pues habrá que adaptar más hacia esos requerimientos que tienen, sobre todo a nivel de ligamentos, tendones, articulaciones, etc. Claro. Y aquí, ya otra pregunta. Estabilizarles mucho más. Estabilizar, o sea, ¿le haces hacer entrenamiento de movilidad, por ejemplo, también? Sí. Otra cosa no quita la otra. Sí. O sea, de hecho, yo me gusta recomendar a la gente que empiece el entrenamiento con movilidad. Vale. ¿Cada sesión o que hago primero una fase de Sí, movilidad? cada sesión. Pues igual que hay gente que empieza con sus 10 minutos de la bici o de caminar, yo os digo que eso es lo destinar a la movilidad, porque también vamos perdiendo movilidad con el paso de los años. Igual que vamos perdiendo tejido muscular, vamos perdiendo fuerza, la movilidad. Y la movilidad es vital. Ujú. Sí, es mi otro gran descubrimiento últimamente. Sí. Y a ver, para terminar esta parte, que también tenía una pregunta aquí, que es, ¿cuál sería, y a lo mejor me dices que no tienes una respuesta, si es así me lo dices, pero cuál sería la dosis de mantenimiento? O sea, asumimos que una persona ya ha llegado a un punto que dice, bueno, yo he ganado la musculatura que me interesa, tampoco quiero ser un superculturista, me siento cómodo y ahora quiero llegar a ese óptimo de decir, bueno, lo que quiero es minimizar la pérdida, ¿no? Hablando de Sí. que a partir de cierta edad empezamos a perder, ¿cómo minimizo esa pérdida? ¿Cómo sería una dosis de Muy mantenimiento? sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Si eres eficiente en tus entrenamientos y los haces tal y como hemos estado hablando, respetando estos patrones, 3 días de entrenamiento es suficiente para tener mantenimiento. 3 días. ¿Y por qué? Porque aquí sí que nos podemos ir un poco hacia la ciencia y sabemos que un entrenamiento genera una alteración sobre nuestro sistema hormonal, sobre nuestra síntesis proteica de 72 horas. O sea, sabemos que nos lo está estipulando, ¿no? Que yo cada 3 días podría entrenar fuerza, ¿vale? Cuando antes pensábamos que esto duraba 30 minutos, ahora sabemos que tenemos una duración hasta de 72 horas, ¿vale? Mm. Habrá personas que le duren más o habrá personas que le duren un poco menos, pero a nivel general lo estimamos ahí, ¿no? Cada 72 horas. Entonces, hacer 3 entrenamientos de fuerza a la semana tendría que ser suficiente para tener ese mantenimiento. Yo, de hecho, entreno 3 días a la semana. Tú Fuerza. entrenas 3 días a la semana. Sí. Hipertrofia, sí. ¿Y los otros que entrenas? Los otros hago kickboxing o hago fútbol. ¿O haces fútbol? O sea, haces Sí, más aeróbico una parte. sí. ¿Cómo introduces, y metiéndome en la zona más del aeróbico, introduces algún entrenamiento rollo zona 2? ¿Tú tienes algún protocolo? Sí, ¿Puro sí, zona 2 o no? sí me gusta. Mira, una vez más, tenemos que entender que nosotros tenemos un órgano que bombea nutrientes al músculo, ¿vale? Y ese órgano tenemos que entrenarlo, ¿vale? Y es el corazón, el sistema cardiovascular. Entonces, si tú quieres tener eficiencia muscular, pues como hemos dicho, eso con la hipertrofia sarcoplasmática, por ejemplo, ¿vale? Necesitamos tener un buen entrenamiento cardiovascular y entrenar en una zona 2 me parece muy óptimo para trabajar todo este sistema cardiovascular y complementarlo en una ganancia de masa muscular, porque la gente piensa que en una ganancia de masa muscular no puede entrenar aeróbico, ¿vale? Y esto es un grave error, por lo que te digo, o sea, estamos obviando el órgano que va a distribuir estos nutrientes hacia el músculo. Vale, ¿y tú qué protocolo sigues de zona 2 si sigues alguno? Yo ahora mismo, yo específicamente no tengo, no me practico ninguno porque al final con lo que ya entreno del kickboxing o el fútbol ya lo tengo aplicado. Pero, joder, tenemos muchos protocolos para poder implementar en la persona. También viendo un poco la gestión. O sea, lo que digo, o sea, lo que yo no quiero es que esa persona se pase de rosca. Y pasarse de rosca es muy sencillo. Vale. Y hasta, has visto que estoy aquí haciéndote preguntas, cada una exhaustiva. Había, a lo mejor, la única que me faltaría sobre el protocolo de entrenamiento es cada sesión más o menos cuánto tiene que durar. Supongo que podríamos calcularlo, 8 ejercicios, 5 sets, 40 segundos más descansos, pero ¿qué sale esto? ¿Más o menos una hora, 40 minutos, una hora, hora y media? Mira,
Yo, al final, también va un poco en cómo te vayas gestionando tú, ¿no? Pero máximo tendría que ser 1 hora y cuarto, máximo. Máximo. Yo lo óptimo creo que debería ser, sí, lo óptimo creo que debería de estar entre 45 y 50 minutos deberías de entrenar. Vale. O O sea, sea, lo pones más entrenando fácil 50... de lo que mucha gente se cree, ¿eh? Sí, de hecho siempre digo una cosa, para ser Mister Olympia, con 50 minutos al día te vale. Wow. Y eso es así. El problema es que no estamos 50 minutos porque nos pasamos 20 cogiendo el móvil, hablando con las personas, 50.000 historias. 50 minutos tienes tiempo de sobra, si vas a lo que vas. Sí, sí. Bueno, y si, bueno, yo tengo mi experiencia que si te vas a hacer un hit, con 20 minutos estás trinchado. Bueno, claro. Es otro tipo de entrenamiento, Pero la evidentemente. gente piensa que tienes que estar mucho más tiempo de lo que realmente es. O sea, cuando de juego, pues si yo lo he hecho en 45 minutos, perfecto. Es que lo que quiero, encima quiero que tengas esa sensación de que lo has cumplido, no te ha costado y entres en esa dinámica. Sí, sí. La otra cosa es que alguien se quiera estar 2 horas en el gimnasio porque su vida social está allí, ¿no? Que bueno, si es lo que quiere, adelante, ¿no? Pero está bien, Sí. me gusta esta, que hay como una dosis. Esto también es un mito que la gente tiene, que la gente que los que hacen musculación, ¿no? Se pasan el día en el gimnasio y no es necesario. 40 minutos al día o 50 al día. Es para un deportista de élite, estamos hablando, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Endika, ¿cómo vas de tiempo? Justo. Vas justito, va. No lo digo porque tenía toda otra sección que quería preguntarte, que es la parte de nutrición, pero como nos hemos retrasado en empezar, Pues ¿te parece? la hacemos en otro momento. La hacemos otro día, ¿vale? Entonces podemos dejar esta parte que hoy hemos cubierto toda la parte de entrenamiento. Ah, ¿crees que me estoy dejando alguna cosa que te tendría que haber preguntado de esta parte? No, lo hemos tocado todo. Yo en el entrenamiento creo que hemos tocado bastantes cosas. Yo creo que ha quedado bastante claro. Sí. Sí, me queda pendiente la parte de nutrición porque sé que ya lo has medio mencionado, que tú tienes opiniones muy distintas a los Bueno, sí, establecidos ahí sobre, podemos hablar bastante, sí. sí, sí, Sí. sobre ayuno, sobre absorción de proteína y aquí tengo No, muchísima hay que hablar de diferencia. nutrición, hay que hacerlo Sí, sí, otro. Hay sí. que hacerlo otro. Vale, pues Pues la otra, si quieres, la podemos hacer la semana que viene. vale, muy bien, podemos hacer otra. Pues escucha, para terminar, ¿tienes 5 minutos para terminar? Sí. Tengo algunas preguntas finales que me gusta hacer en los episodios, ¿vale? A ver si van a algún sitio. Hay una que es, ¿tienes alguna creencia sobre la salud que nunca cuentes en redes sociales porque es demasiado fuerte o disruptiva? ¿Alguna creencia? Sobre la salud, alguna cosa que tú creas sobre la salud. Pues yo creo que es mucho más espiritual y energética de lo que pensamos o no pensamos. Creo que si, o sea, yo creo que deberíamos de dar pie, ¿no? a escuchar más todo el tema espiritual y energético de lo que hacemos, ¿no? Y básicamente no lo hacemos por miedo y porque pensamos que estamos locos, pero estamos mucho más conectados con almas, con energías de lo que podemos llegar a pensar. Sí, Te preguntaré más sobre esto la semana que viene, sí, ¿vale? sí. Que creo que es Y muy al final importante. son vivencias, ¿no? Y dejarte llevar y probar cosas. Entonces, a ver, ya entraremos en detalle, pero cuando lo vives y lo ves, dices tú, ostras, pues es verdad, está ahí. Tengo curiosidad, ¿eh? Porque yo también he tenido algunas experiencias interesantes últimamente. Otra pregunta, dime el libro que más regales, aparte de los tuyos, o que más impacto han tenido en tu vida. Pues mira, eh, medicamentos que matan el crimen organizado, Medicamentos que matan, y me lo voy a apuntar. sí, ese me gusta mucho recomendarlo a la gente. Y sí, ¿Mm? y luego me gusta mucho cuando hablamos de dieta cetogénica recomendar el de Carlos Stroh, el de dieta cetogénica de Carlos Stroh. Me parece un libro que muy bien, muy profundizado, está súper bien. Y luego, como un básico de que la gente entienda un poco
mindset y de paradigma y de lo que es la nutrición, la salud actual, es el síndrome metabólico de Jaramillo. Síndrome metabólico de... De Jaramillo. El milagro metabólico, perdón, el milagro metabólico de Jaramillo. De Carlos Jaramillo. Vale. La gente escuchará que estoy tecleando. Muy bien, me lo he apuntado. Pues muy bien, Endica. Sé que vas justo de tiempo porque hemos empezado más tarde de lo que queríamos y ya nos hemos quedado un poco a la mitad de la entrevista, pero quiero agradecerte muchísimo que compartas todas estas experiencias. Pues nada, tío, Oriol, por hacer lo que haces, por ayudar también a todas las personas, por ser ese canal, ¿no?, de que necesitamos y que necesita la gente para escuchar a grandes profesionales que traes y por tu trabajo que llevas años, tío. O sea, ya no solo lo que estás haciendo en este proyecto, sino el proyecto que tenías que estaba súper chulo, que yo no sé qué pasó realmente, pero si estaba, yo era fiel seguidor de ese proyecto. Ya te contaré. Así que, pues nada, pero me imagino que en la hora pues irá mejor, así que te animo a que sigan así, tío. Y muy bien. Y nada más para terminar, yo en las notas pondré tu canal de Instagram, que creo que es el principal que tienes. ¿Hay otro Sí. canal en que quieres que la gente te siga? No, pues en el Instagram es suficiente, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Endica. A ti, Oriol, un abrazo fuerte.